¿no? Como algo que causa morbo, curiosidad y que es incluso divertido hacer con amigos o lo que sea. Pero realmente, o sea, cuando iniciamos este acercamiento con la herramienta desde un lugar mucho más estudiado, ¿no? O sea, desde el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde y todo, es cuando nos maravillamos, o sea, fue como, ¿what? O sea, ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo, no? Como, digo, a lo mejor, y si nos sigues ya desde hace tiempo, sea como, siempre dicen lo mismo de todas las herramientas, y es como, pues sí, porque realmente lo creemos y por eso es que las compartimos, ¿no? Si no, no te estaríamos hablando de ellas, pero en particular esta, sobre todo por todo el peso negativo que trae, es como, o sea, ojalá se pudiera quitar eso y poderlo compartir con más naturalidad. ¿Qué es el arte? Soy un artista. ¿Qué es el despertar? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué sentimos? ¿Quiénes somos? ¿Somos energía? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la religión? ¿En qué creemos? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Dios existe? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué son los ¿Qué es psicodélicos? la Matrix? ¿Me puedo salir del ¿Qué es el sistema? sistema? ¿Nosotros lo creamos? ¿Existen los multiversos? ¿Qué es la ¿Confías conciencia? en la medicina? ¿Somos hijos de la ¿Somos tierra? superhéroes? ¿Somos solo humanos? ¿Me conozco realmente? ¿Me da miedo estar solo? ¿Me debería interesar la política? ¿Me quedo en ese trabajo? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Hago lo que ¿La amo? profesión me define? ¿Estoy empoderado? ¿Soy una ¿Qué es amargada? el amor? ¿Me encanta el sexo? ¿Puedo agarrar mi maleta? ¿Me importa el que digan? ¿Por qué no me atrevo? ¿Lo que tengo es lo que quiero? ¿Hasta dónde puedo ¿De llegar? verdad quiero hijos? ¿Es real la monogamia? ¿Soy buena mamá? ¿Soy realmente feliz? ¿Qué tan importante es el dinero? ¿Has tenido un viaje astral? ¿Qué tengo un favorito? ¿Y si nos vamos a vivir a Marte? Ay, ya, güey, son muchas preguntas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuestionarte es un arte? Todo es cuestión de arte al cuestionarte. Hola, hola, estamos una vez más en esto que se llama Cuestionarte y hoy traemos un tema súper divertido, súper interesante, místico, mágico, ancestral, que aparte a Jessie y a mí nos apasiona muchísimo y que por fin pudimos darle pues como nuestro toque para poder compartirlo, ¿no? Sí, un gusto saludarlos y conectar con todos. Estamos muy contentas de poder ofrecer un nuevo episodio de Cuestionarte y sobre todo con estos temas tan evolutivos. Hoy vamos a hablar de nuestro hermosísimo tarot. Lo tenemos aquí. Y justo, o sea, aprovechando como este mes, ¿no? El mes de, pues de los inicios, el mes de también los propósitos, las intenciones, el que nos damos la oportunidad de cuestionar dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Pues siempre es bueno darse la oportunidad o este espacio, ¿no? De cuestionarnos dónde estamos parados y qué es lo que este año representa para ti, ¿no? O sea, siempre pienso que para cada persona es distinto de acuerdo a pues su camino de vida. Al final muchos de estos caminos se entrelazan y por eso es que este tipo de lecturas, o sea, por ejemplo, la que compartimos, la carta del año, ¿no? Que ahorita profundizaremos un poco más en ella, que dices como, ay, pues es que es muy genérico, o sea, ¿por qué hablar de como que a todos nos queda, ¿no? Y es justo ahí donde pensamos como en unidad y lo reflejamos a lo individual, ¿no? O sea, cómo es que tu historia, tu momento de vida se refleja en esta unidad que pues donde todos estamos conectados, ¿no? En donde todos estamos en mismos procesos a nivel justamente macro, ¿no? Y en el micro, pues es una historia tal vez diferente, al final te das cuenta que todo está relacionado, pero bueno, eso es parte de justo de esta introspección, ¿no? Entonces, por eso es que los símbolos, sobre todo los que son tan ancestrales como el tarot, ¿no? O sea, sabemos que el tarot es pues el oráculo más antiguo y tiene símbolos que justamente nos recuerdan y nos despiertan información en nuestro ADN y en nuestro ser, en nuestra memoria antigua, ¿no? Es una herramienta muy interesante, ¿no? Que la verdad nos sorprende cada vez que tenemos la oportunidad de conectar con ella, porque es impactante la forma en la que se manifiesta, ¿no? O sea, es importante mencionar que nosotras la manera en la que la leemos, pues es de una forma terapéutica, ¿no? No de una forma adivinatoria. La manera en la que sucede es a través de una interpretación de los símbolos, ¿no? Hemos estudiado toda la simbología que está en el tarot, desde la numerología hasta pues todos los símbolos, las imágenes, los colores, las representaciones, los personajes que se muestran ahí, y a través de esa interpretación es que podemos pues guiar a las personas para que hagan pues cambios, ¿no? En su vida, o para que tengan una guía de qué hacer, cómo hacer,
que trabajar de ellos mismos para que puedan, pues, guiar, ¿no? En su camino. Entonces, pues justo lo que queremos compartir aquí es cómo todas esas herramientas, ¿no? Como la numerología, la astrología, la simbología, se entrelazan para regalarnos, literal, pues este pedazo de herramienta que nos facilita la vida, ¿no? Y como decía Pau, justo este año que estamos viviendo, el 2025, es un año muy intenso a nivel cambio espiritual, ¿no? O sea, es el año en el que nuevos paradigmas se van a revelar, ¿no? Viene una intensidad de movimientos planetarios como nunca los hemos visto en nuestro paso por este planeta. Y pues todo eso genera movimientos muy intensos, ¿no? No sé cómo lo han sentido ustedes o tú, pero ha estado heavy, ¿no? O sea, llevamos 24 días del año y ha sido muy de mucho movimiento, ¿no? De mucha intensidad. Eh, Porque pues los planetas que están moviéndose son los transpersonales, son los planetas que justo van más allá de lo personal, ¿no? Por eso es que pues vemos al mundo como si estuviera de cabeza, ¿no? Porque pues realmente sí, o sea, viene un cambio de era, un cambio de cómo vamos a ver la vida, de cómo nos vamos a organizar como sociedad, cómo vamos a ver a nuestro propio ego, ¿no? A nosotros mismos, cómo nos vamos a codificar con una nueva identidad. Entonces, pues para eso, por supuesto que hay caos primero, para que después empiecen a acomodar las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un año que comienza de forma súper intensa y pues justo, pues el tarot es una herramienta que nos ayuda a entender este inicio. Sí, justo, o sea, para quien esté muy alejado de esta herramienta y aparte justo, o sea, diseñamos esta campaña para compartir estas últimas 2 semanas de enero porque creemos mucho en esta herramienta y por lo que vemos que sucede en la sociedad con esta herramienta, ¿no? O sea, cómo, y la verdad, mucho escepticismo, mucho incluso rechazo e incluso algunas que otras etiquetas negativas, ¿no? Como si fuera brujería, magia negra o toda esta parte, pues que mucha gente dice, no, no, o sea, eso, o sea, incluso hasta como de herejía, ¿no? Fuera de la religión, o sea, como toda esa parte que pues a lo largo de nuestra historia ha ido llenándose esa bolsita, ese bagaje cultural y de ideología en torno al tarot, ¿no? Pero realmente, y de acuerdo a como nosotras lo hemos estudiado, porque ya llevamos muchos años estudiándolo y digo, yo no sé tú, Jess, cuál sea tu experiencia, pero antes de eso, pues yo lo veía también como una atracción de feria, o sea, tú ibas a Claro. unas ferias y había la lectura, o ibas al pasaje esotérico y estaba ahí la que leía, ¿no? O sea, Sí, como total. incluso hasta folclore, ¿no? Folclore mexicano, no sé. Digo, no porque el tarot sea solo mexicano, pero me refiero, o sea, sí, 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 sí. como una atracción, ¿no? Como algo que causa morbo, curiosidad y que es incluso divertido hacer con amigos o lo que sea. Pero realmente, o sea, cuando iniciamos este acercamiento con la herramienta desde un lugar mucho más estudiado, ¿no? O sea, desde el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde y todo, es cuando nos maravillamos, o sea, fue como, ¿what? O sea, ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo, no? Como, digo, a lo mejor, y si nos sigues ya desde hace tiempo, sea como, siempre dicen lo mismo de todas las herramientas, y es como, pues sí, porque realmente lo creemos y por eso es que las compartimos, ¿no? Si no, no te estaríamos hablando de ellas, pero en particular esta, sobre todo por todo el peso negativo que trae, es como, o sea, ojalá se pudiera quitar eso y poderlo compartir con más naturalidad, o sea, lo vemos reflejado en nuestras redes sociales, incluso cuando lo hemos puesto, lo hemos compartido en los eventos o en las experiencias, también la gente, hay personas que se resisten, hay otras que rechazan y hay muchas otras que sí les gusta e incluso muchas se mueven, o sea, ¿no? Lo ponemos en el círculo, es algo que es fijo y hay muchas que solo van por su lectura, ¿no? Entonces, bueno, depende de todo eso también,
Pero, como decía, es conocimiento ancestral, ¿no? Y podemos hablar 18 horas sobre él. Ahorita nos vamos a enfocar justamente en esta parte de la relación tarot-numerología, ¿no? O sea, para hacer como un resumen rapidísimo, por si de verdad está súper alejado, es el tarot se divide en arcanos mayores, arcanos menores. Los arcanos mayores son el viaje del loco, que ahorita vamos a profundizar, y los arcanos menores se dividen en 4 palos, ¿no? Los bastos, las copas, las espadas y los diamantes. Digo, perdón, los pentáculos. Y entonces todos estos representan, tienen una representación en tu vida. Por ejemplo, las copas son las emociones, las espadas son los pensamientos, los pentáculos es la abundancia y los bastos son las acciones, ¿no? Y así te puedo resumir lo que ahí puedes encontrar. Obviamente cada carta tiene un mensaje y tiene un código y tiene unos colores, todo esto que ya mencionamos, ¿no? Entonces los arcanos menores ahorita los vamos pues decirles que nos esperen tantito, quizá en otro episodio hablaremos un poco más de ellos, y en los que nos vamos a enfocar hoy es en los arcanos mayores. Son 21, ¿no? Para empezar, y son personajes súper interesantes, ¿no? Que lo más padre de, pues, del conocimiento del tarot es que realmente, pues, es uno mismo, ¿no? O sea, empieza en el cero, ¿no? Que es el primer arcano, que es el loco, y lo que hace, ¿no? Pues este viaje es representar las etapas de la vida del ser humano, ¿no? Las etapas de la vida desde una perspectiva espiritual, ¿no? Entonces es súper interesante porque, por ejemplo, el loco nos dice, es el número cero, ¿no? Y lo que representa, pues, es un ser libre, loco, pues despierto, auténtico, inocente, viajero, despreocupado, ligero, fluido, Curioso, ¿no? curioso, libre, ajá, ¿no? O sea, es ese que cuando encuentras algo nuevo y wow, todo es maravilloso, todo es bonito, todo es conexión, ¿no? O sea, cada uno de los símbolos va representando esos mensajes. Ujú. Entonces, lo que pasa con los arcanos es que, pues sí, ¿no? Primero estás en esta etapa, pero después va pasando el tiempo, las circunstancias de la vida y el viaje cambia, ¿no? Y entonces te conviertes en mago. Ujú. ¿Y qué pasa, no? En el mago, pues es un ser que está también conectado tanto con lo de arriba como con lo de abajo, que canaliza información de, pues, del cosmos, del universo, de la fuente y la trae, ¿no? La materializa en este plano, en esta tierra, a través de su conocimiento personal, de estar iluminado, ¿no? De estar conectado con el infinito, de saber sus posibilidades, de poder manejar la energía, los diversos, pues, palos o que mencionaban, los diversos elementos que finalmente representan el fuego, el agua, la tierra y el viento, que aparte pues son los pilares de la astrología, ¿no? O sea, de los signos zodiacales. Entonces, de verdad es pues súper explosivo toda la información que aloja, ¿no? Estas cartas. Y así, ¿no? O sea, el recorrido de este personaje va cambiando de acuerdo a las circunstancias y viviendo un viaje en donde vas cambiando, creciendo como ser humano. Está muy cañón. El número 2, pues es la sacerdotisa, ¿no? Es la representación de la energía femenina. Aquí tienes la oscuridad, la luz, tienes la luna representando el ciclo lunar, el conocimiento de la fertilidad, ¿no? De todo el poder místico, femenino. O sea, este arcano es, ¿no? Súper interesante. También es el número 2, ¿no? Que habla de, pues, representa el chakra sexual, ¿no? Nos lleva hacia el conocimiento de la sexualidad, de esa energía creativa, de la fertilidad. O sea, también es un arcano de mucha fluidez, el azul está presente, ¿no? O sea, en cuanto tú ves esta carta, ¿no? Si le sale a ti, a mí, en alguna lectura, pues ya sabes que en este momento la persona, o sea, independientemente de que sea una sacerdotisa o no, es que algo referente a todos estos temas es algo en lo que tiene que poner atención, trabajar, o que a lo mejor está muy presente en ese momento en su vida y que pues es importante para que lo pueda canalizar, potenciar, amplificar, ¿no? Y
Y así, ¿no? Va sucediendo este viaje de los arcanos que es muy vasto, ¿no? O sea, está repleto de conocimiento. Sí, literal, o sea, es como nuestro proceso en esta vida, como mencionas, Exacto. ¿no? Del 0 al 21, ¿no? Terminando con este número mágico. Y justo representa las fases, ¿no? Las fases del despertar, las fases del crecimiento, las fases de la experiencia en esta vida terrenal. O sea, desde muchos lugares, desde muchas perspectivas, lo puedes entender este viaje, ¿no? O sea, justo por eso se llama el viaje. Pero lo más loco, ahora sí que por decirlo así, es justo cuando te das cuenta que no es que vivas este viaje una sola vez en esta vida, ¿no? Realmente justo como somos seres cíclicos, ¿no? Pues este ciclo se repite y se reinicia muchas veces en tu vida, ¿no? De acuerdo a, y incluso desde los diferentes conceptos que componen tu vida, ¿no? Puede ser en tu relación amorosa, puede ser con tu familia, puede ser en tu situación profesional, puede ser en tu misión de vida, literalmente, puede ser en tu sentido de existencia, ¿no? Entonces, y todos estos temas, todos este ciclo los compone, ¿no? Y desde este ciclo los puedes entender. Por eso es que una lectura de tarot, más allá de ser si te vas a casar, si te vas a morir o lo que sea, que ahora sí que spoiler, pues la muerte es inevitable, ¿no? En algún momento va a llegar, pero el tarot, o sea, no es ese su uso más genuino, ¿no? O sea, no voy a anular ni a decir que si alguien lo usa así, pues, ¿no? Pero realmente es justo esta guía de ciclos, este entendimiento de algo que tú no estás pudiendo ver, ¿no? Y que alguien más te lo puede digerir y que aparte lo puedes ver en una ilustración incluso que es ancestral aparte, ¿no? Entonces es ahí donde se hace esta mezcla de entendimiento y el valor que realmente tiene esta herramienta. Parte de lo que ahorita queremos compartir con esta campaña es esto de la relación numerología, tarot y astrología, que Jessie es una fan de este tema, ¿no? O sea, al final somos, así como yo lo veo ahorita, ¿no? Conforme lo estamos platicando, o sea, el tarot es como tu yo interno, la numerología es como tu yo con tu exterior y la astrología es el, el macro, ¿no? O sea, justamente hablar de los astros y hablar, o sea, a veces es como tan alejado que es muy difícil o complejo de procesar, entonces por eso es como, no, mejor, o sea, apenas estoy entendiendo por qué estoy respirando, ¿no? Entonces, como, ok, o sea, date el chance, pero también, o sea, pues al final estamos involucrados en todo eso, o sea, con tuyo interno, con lo que te rodea y también con esa otra realidad macrocósmica. Entonces, pues justamente creo que el tarot lo logra aterrizar muy bien, de hecho, de una forma bastante digerible, justamente también, o sea, el mensaje está mucho más claro, te ayuda a verlo desde una perspectiva más bonita, ¿no? O sea, como más amorosa, como más, como relax, o sea, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué en tu aprendizaje, en la forma en la que estás viendo las cosas. Lo curioso, ¿no? Es como también se relaciona en cuanto al año en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, no solamente es como dijimos al inicio individual, ¿no? Puedes hacer tu lectura y lo que sea. De hecho, ahorita en enero tenemos las lecturas de Abrecaminos, ahí por si te interesa, pues ya sabes dónde contactarnos. También se refleja en nuestra realidad de distintas formas, ¿no? O sea, ahorita vamos a enfocarnos justamente en esta parte de la numerología en cuanto a nuestro año actual y cómo esta carta, o sea, hay una carta, digamos, que engloba el año como tal, y luego cada quien tiene su carta del año actual, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, bueno, pero entonces ¿cuál es la que me debe de importar? ¿La del año global o sea, para mí es como ambas son importantes y la interacción de ambas también es la que te va a dar guía, o sea, como todas estas herramientas, todas lo que hacen es sumar, ¿no? Suman entendimiento, ¿no? Para que veas para dónde jalar, qué hacer, qué no hacer, cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro arcano de este año, Jess? El de este año es el número 9, ¿no? O sea, por
numerología del año, o sea, 5 más 2 7 más 2 9. Y el 9 es esta gran carta que se llama el ermitaño. Eh, y pues, o sea, si la analizamos, el ermitaño es un personaje en el que todos hemos estado, ¿no? Es un personaje que en este momento está en un momento de soledad, de introspección, donde se voltea a ver a él mismo, que eso es clave total para que podamos sobrevivir este 2025. Es un personaje que o sea, que sabe que está solo, que sabe que está en un momento donde, pues, a lo mejor no quiere ver lo demás, donde sabe que voltearse a ver es una respuesta, lo hace, se mete, ¿no? Y se aísla, por así decirlo, pero pues sabe que hay una luz, ¿no? En su camino y que esa luz proviene de ese autoconocimiento. Entonces, es muy interesante porque justo lo que les decía, ¿no? O sea, en este año, para empezar, iniciamos desde que en 2024 cambió Plutón a Acuario y ahorita justo empezamos en la temporada de Acuario, ¿no? Hace el 21 de enero. Entonces, ¿qué pasa? El Sol llega a este signo, el signo de Acuario, donde también está Plutón. Entonces, ¿qué es lo que significa Plutón? Plutón significa el rey del inframundo, ¿no? Su representación es Hades, o sea, la parte oscura que tenemos. Y aquí justo es importante hablar de esa parte oscura que todo el mundo es como, ay, no, lo oscuro, o sea, más bien no oscuro de que sea malo, sino lo oculto, ¿no? O sea, esas emociones reprimidas, las heridas que aún nos duelen, que aún nos hacen repetir, caer en situaciones, pues que nos lastiman, ¿no? O eh, que te hace estar en alguna situación y que se vuelva a abrir la herida y que te vuelvas a reaccionar, ¿no? O sea, como esas mareas profundas que están ahí, que a veces está muy cañón porque ni nos damos cuenta, ¿no? Ni sabemos hasta que pasa algo, ¿no? A lo mejor te enfermas o estás en una situación que dices, ay, no sé por qué me está pasando esto. Entonces, es justo un año para que como humanos podamos darnos esa oportunidad de ir hacia adentro y cuando nos pasen esas cosas, analizar por qué, ¿no? O sea, que podamos decir, pues a lo mejor es que estoy viviendo o reaccionando a una herida de rechazo, de abandono, qué miedo se está activando, a la soledad o al cualquier miedo, ¿no? Que pueda en ese momento surgir. Entonces, pues es un estado muy profundo del ser, porque estamos acostumbrados o venimos, ¿no? De una época en la que hemos sido más terrenales, ¿no? O sea, la transición de este planeta, ajá, que es un planeta transpersonal que obvio se encarga de eso, estuvo en Capricornio, que es terrenal, frío, más movimiento, ¿no? Fértil. Y ahora llega este signo, ¿no? Donde todo es más, em, pues más fluido. Y entonces métete, ¿no? O sea, métete, entiéndelo y de verdad voltea a verlo, ¿no? Porque ahí es donde está, pues, fortaleza, ahí es donde hay respuestas y donde, pues, puede haber un cambio de perspectiva de la vida, ¿no? De no ver todo con tanto sufrimiento, de victimez, de por qué me pasa, por qué me enfermo, por qué esto. Pues, bueno, pues está sucediendo para que aprenda tal situación, ¿no? Para que entienda qué es lo que tengo que voltear a ver o cuáles son los ajustes que tengo que entender, hacer, accionar. Entonces, es una, una carta que justo habla de que la humanidad va a voltearse a ver, ¿no? O sea, wow, porque generalmente estamos echándole la culpa al de enfrente, al de al lado, al vecino, a la comadre, pues a todos, menos tomar la responsabilidad de nosotros mismos. Por eso es que es un cambio de era donde el ego se encuentra a un foco donde es disuélvete, ¿no? O sea, disuélvete de la identidad que te ha construido durante todo este tiempo, porque
a través de esa disolución de esa identidad, puedes darte la oportunidad de ser otra persona, ¿no? Y además, a los otros planetas transpersonales que son Urano y Neptuno también están cambiando de signo, ¿no? Que ese es otro, un trip súper profundo y súper extenso también, que pues también podemos en algún momento expandir y amplificar porque también hay mucho que entender, ¿no? Entonces, cuando tienes esa posibilidad de ver lo que pasa ahí arriba y dices, bueno, pues es que con razón, ¿no? El mundo está así, ¿no? Tan intenso, con tanto movimiento, ¿no? También el tema de los poderes, como decía al principio, llegamos a, o sea, en este año, pues este movimiento, Acuario es el signo de la sociedad, o sea, de la sociedad, de lo social, ¿no? Entonces llega este planeta, ¿no? Plutón, que es el dios del inframundo, de la oscuridad, a este signo, entonces, ¿qué pasa? En los cambios es en lo social, el movimiento es en lo social, cómo nos vamos a gobernar, qué es lo que nos va a regir, porque todo empieza a cambiar, ¿no? Va a pasar 20 años este planeta en Acuario y va a ser una era en la que hay que estar preparados, ¿no? Y a mí me gusta decir que hay que saber, conocer, entender qué es lo que está pasando y prepararnos porque necesitamos estar fuertes para todo lo que viene. Entonces, por eso es que es la carta de este año, porque es un momento de voltearnos a ver como personas, individuos, como humanidad. Hoy, el resultado que hoy somos como humanidad, ¿no? Literal, para que podamos empezar a construir una nueva realidad para todos. Pues sí, qué profundo, ¿no? O sea, es como te pones a pensar cómo se refleja en ti, cómo se refleja en la sociedad, cómo se refleja y es como, ay, ya me perdí. En principio, hacer conciencia para poderlo observar y ya que lo observas, ver que de todo eso puedes modificar o también la forma en la que lo percibes, modificarlo, ¿no? Porque hay muchas veces que cosas sociales que no están estrictamente en tu control, pues en lugar de que te agobies, te preocupes o tengas miedo, pues más bien que justamente este tipo de herramientas te permiten observarlo desde otra perspectiva, ¿no? Donde hay aprendizaje para ti, ¿no? O sea, es como qué tú puedes hacer en tus manos, con tu familia, con tu entorno, con tu sociedad, como sea que tú puedas aportar. Y entonces ahí también hay cierta paz, ¿no? De cierta forma. Entonces, pues yo ahorita estaba pensando, me gustaría preguntarte cómo es que este arcano se refleja para ti. La verdad es que ese tema de voltearme a ver, creo que es de lo más difícil, ¿no? O sea, de los retos más difíciles que he atravesado en mi vida. Y a partir de que entendí que eso se podía hacer, ¿no? O sea, de que vi que era algo que, que podía suceder y que era mi responsabilidad, pues mi vida empezó a cambiar, ¿no? O sea, desde hace un par de años en la que fue la primera vez que lo hice, ¿no? Después de salir de una situación de violencia intrafamiliar, que la respuesta es, no le eches la culpa, volteate a ver a ti y en ti están las soluciones, ¿no? Para que empieces a cambiar tu vida, pues entonces ha sido una gran herramienta, ¿no? Con la que puedo usar, ¿no? Y es algo que aquí, pues parece que es un man que está solo forever, ¿no? Pero no, o sea, puede ser ermitaño todos los días, es en algún momento, a ver, ¿por qué está pasando esto? Fum, me volteo a ver, entiendo, hago introspección, bla, bla, bla. Entonces ya puedes externalizar desde otro lugar tu vivencia, ¿no? O sea, no tiene que ser que estemos todo el año en ese ermitaño, más bien es como un poder que hay que tomar para que lo podamos, para poder actuar de manera diferente, ¿no? Y la verdad es que para mí este año ha empezado súper, súper caótico, con temas de salud. Justo otro de los movimientos astrológicos fue que Marte está en Cáncer y Cáncer es el, el signo de la mamá, del apapacho, del poder maternal, ¿no? Y Marte es el dios de la guerra, ¿no? Entonces hay mucho movimiento en cuanto a todo
las relaciones, ¿no? Maternales, fraternales, mamá, papá, o sea, como toda esa relación, ¿no? Entonces, pues atravesé durante estos días un periodo de enfermedad que me hizo primero sentarme y decir, para, ¿no? O sea, antes de ayudar a cualquier persona, volteate a ver a ti, ayúdate a ti, métete a ti, entiende qué es lo que está pasando, fortalécete, reencuéntrate, sana lo que tengas ahí con mamá, papá, hijos, ¿no? Porque no nada más es hacia allá, sino pues también hacia acá. Y trabájalo y ya de ahí pues puedes empezar, ¿no? Entonces, ha sido muy intenso y me ha hecho literal así de párate y entiende qué onda contigo, ¿no? Para que ya después de ahí puedas ver la luz. Entonces, pues sí, ha estado muy intenso este ermitaño. Esta bendita carta, dices. Sí, Pues para sí. ti, ¿cómo ha estado? Ay, pues la verdad cuando me enteré que esa era la carta del año, me incomodó un poco, fue como, pues, tan madre, otra vez este brother tocándome a la puerta, ¿no? O sea, la verdad es que justo es curioso, pero yo, o sea, yo pensaba que estuve en el ermitaño, yo fui por muchos años antes de hacer esta travesía de venirme al otro lado del charco y todo esto que ha pasado durante este año. Pero justo cuando tomo esta decisión pensando que lo que estaba haciendo era como abrirme a otras posibilidades, pues el ermitaño se ha plantado en mi casa sentado diciéndome, haz tu chamba, ¿no? Entonces, digamos que él y yo ya somos cuates, ya somos compañeros de cuarto, es mi roomie. Muy chistoso, justo cuando yo ya lo estaba despidiendo me dijo, no hombre, mami, ¿a dónde crees que vas? Entonces ha sido interesante mi relación con él y por eso, o sea, yo dije, bueno, ahora sí en el 2025 ya va a conseguir un nuevo departamento, pero dijo, no, 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 querida, todavía viene lo bueno. Entonces, o sea, al principio sí fue como, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, pero eh, justo, o sea, en estas semanas más, o sea, tuve esa transición, ¿no? Entre el como otra vez este güey a decir como, no, güey, o sea, es que es justo, por eso no se va a ir hasta que lo entiendas, lo veas, lo ames o sea, le des el giro a la situación, ¿no? O sea, donde realmente no solo es quedarte en la solitud, en la soledad, en la introspección profunda, irte hasta el infinito de tu interior, porque literalmente, y como lo hemos estudiado y compartido, pues así como el universo es infinito, tu interior es infinito, ¿no? Y comprobado incluso, bueno, todavía se sigue en eso a través de la ciencia, pero cada vez se demuestra más y en todos los escritos ancestrales está ese precepto, ¿no? Entonces, como no puedes tampoco irte solo hacia tu interior, ¿no? Que es parte de los aprendizajes que he tenido en estos últimos años. Es como, sí, sí, qué padre que puedas dominar tu interior. O sea, no dominar, sino, o sea, en el sentido estricto de comprensión, ¿no? O sea, qué bueno que puedas comprender, gestionar tus emociones y bla, bla, y con eso compartir con los demás, pero ¿qué onda con tu relación con el exterior, ¿no? ¿Qué onda con tu relación con este mundo real? ¿Qué onda con tu relación con los sistemas como son? ¿Entiendes los sistemas? ¿Cómo es que los...? Y entonces justo he estado en este estudio durante estos últimos meses, ¿no? Sobre todo los últimos meses del año pasado. Entonces hoy es como, bueno, o sea, en un principio te digo, me incomodé, luego dije, bueno, pues que sea lo que venga, y luego dije como, eh, o sea, permite que suceda, pero también gestiona, o sea, y aparte me llegó esta información que te compartí hace rato sobre cómo las cartas se complementan, ¿no? O sea, los arcanos tienen un arcano, digamos, en reflejo, equilibrio, hay distintas formas de nombrarlo, y una de ellas, o sea, el arcano que complementa, o que más bien, no complementa, sino el que equilibra al ermitaño es la carroza, ¿no? Y entonces, para mí eso me hizo más sentido en mi situación personal, ¿no? Justo aquí la tengo, que es, sí vete hacia adentro, sí ve documentales, sí prepárate, sí lleva tu ser hasta la máxima expresión, pero también actúa en consecuencia, o sea, nunca vas a estar lo suficientemente
lista, preparada incluso emocionalmente estable, ¿sabes? O sea, siempre es como, o sea, cuando hicimos que de hecho ya ni me acuerdo cómo estuvo, quién propuso esta campaña, pero desde que la decidimos y nos metimos de lleno en ella, se ha sido como, güey, es que claro, o sea, para nosotras, y como siempre lo compartimos, pues las vivimos, ¿no? Y es lo que les compartimos, entonces, o sea, porque nos gusta ser congruentes, ¿no? O sea, no es nada más las estudiamos y les decimos para que ustedes se hagan bolas, sino que las vivimos intensamente y eso también, pues, digo, de cierta forma nutre nuestro propio conocimiento y nuestra propia forma de compartir, ¿no? O sea, que es justo, o sea, yo pensaba una cosa, ahorita se ha ido alimentando a través de toda esta investigación, de todas estas vivencias. Sí, fíjate que a mí cuando empezamos con todo este entendimiento, algo de lo que más me salía era la carta del emperador. Se las voy a mostrar, es esta. El emperador, pues es un personaje emperador, ¿no? Pero es un personaje rígido, es un personaje de fuego, si es un guía, pues es un personaje que noble, ¿no? Que tiene la capacidad de llevar a otros hasta cierto lugar, hasta cierto punto, entendimiento y así. Es un personaje muy terrenal, ¿no? Por el rojo, por estas figuras, pero es un personaje rígido, ¿no? Que finalmente su número es el 4, entonces es un personaje que a través del amor llega a este lugar, pero es rígido, ¿no? Entonces, parte de lo que tuve que trabajar, que en varias lecturas me estuve saliendo, fue pues mover un poco esas estructuras, ¿no? O sea, darme la oportunidad de conocer otras perspectivas, otras formas de conocerme a mí misma, de no ser tan dura en los juicios hacia mí misma, hacia las reglas, ¿no? Que ponía por mi hija, por ejemplo, y, o sea, como tipo de no comes postre, no había postre en la casa porque el azúcar no estaba en nuestro momento. Y, y me enfrenté a ver todas esas estructuras y tirarlas un poco, ¿no? O sea, y la verdad sí fue pues un proceso bastante incómodo, Pues, porque crees que, o sea, siendo el emperador, pues eres el emperador y guía así poderoso y acá, y sí, ¿no? Por supuesto, pero pues también hay otras formas, ¿no? Más flexibles, de menos estructura, la estructura está bien, por supuesto, pero pues también llega un momento en que te vas mucho hacia una parte y no te quieres mover de ahí y eso pues finalmente no te permite avanzar, ¿no? Ni mirarte desde otro lugar. como su desequilibrio en convertirte en autoritario, ¿no? O sea, es como Exacto. ser autoridad puede ser algo positivo. Lo que pasa es que realmente nuestra sociedad y nosotros lo hemos llevado justamente a ese extremo de ser autoritarios e impositivos, ¿no? Pero realmente Ujú. es como recuperar esa postura de firmeza en amor y en claridad sin ser controlador, ¿no? Y aparte sí te entiendo perfecto porque justo cuando hemos hecho algunas lecturas y que le sale, o sea, normalmente cuando esa carta sale, todo el mundo es como, ah, a huevo, ¿no? Yo soy el emperador, es como, sí. Y es como, sí, porque es parte de tus fortalezas, pero siempre hay que darle esa otra perspectiva y es ahí donde dicen, bueno, o sea, ¿no? Como todas las cartas, ¿no? O sea, así como cuando ven la muerte y casi se quieren morir, Sí, 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 pero, sí, sí. tiene ese otro equilibrio chido que realmente representa el soltar, bla, 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 ¿no? Ujú. Como Sí, es. esta es una carta heavy, ¿no? O sea, la verdad es que sí asusta porque la ves y dices, güey, ya me morí o se va a morir la gente, ¿no? Que amo. Ajá. Eh, es una carta muy intensa, ¿no? Cuando sale es como, cuando te sale a ti, cuando me he hecho lecturas y me sale es como, o sea, justo esta vez que empecé a enfermarme, me leí como para saber más o menos qué estaba pasando y me salió, ¿no? Y yo así de, no manches, o sea, ya vaya. Como Y, haciendo y tu obituario, ¿no? sí, o sea, es Ajá. una carta muy fuerte, muy intensa y que finalmente, más allá de el final, ¿no? Significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una transformación, ¿no? Y es como, ok, porque sí, o sea, se muere una versión de ti, se muere una parte de ti, se muere una forma de ver la vida
para que empiece otra, ¿no? Finalmente es en este tarot, pues la muerte va sobre un caballo blanco y el blanco pues es pureza, es libertad, ¿no? O sea, entonces pues sí, ¿no? Te detienes para algo, pero para empezar sobre otra cosa nueva, ¿no? Con una intención diferente. Sí, Entonces, sí, justo eso, o sea, se muere una parte de ti, se muere un pensamiento que ya no te sirve, se muere incluso una situación o un estilo de vida, o sea, una rutina, ¿no? Que se muere, o se muere, o sea, hay muchas muertes a lo largo de nuestra vida, incluso en nuestras semanas, nuestros claro, días, o sea, es algo que a lo mejor nos cuesta ver con tal naturalidad, pero realmente es de lo más natural que hay, ¿no? O sea, incluso hasta la muerte física, ¿no? Obviamente representa muchas emociones y de pronto es como, es muy fácil decirlo cuando está lejos, pero es como el entendimiento de esa transformación de la energía, ¿no? Ahora sí que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo creo que esa es la carta que más refleja eso. O sea, es como sí. transforma, o sea, el universo te está obligando a la transformación, ¿no? Sea cual sea la que te toque en este momento. Y entonces es ahí donde dices, no, pues, o sea, realmente es un regalo, ¿no? Y obviamente es un proceso en el cual al principio dices regalo, ya iba a decir una palabrota, pero es como, sácate con tu regalo. Pero al final, ya después de todos los trancazos, ya dices, bueno, sí, sí fue un regalo. Cuando tenemos esa conciencia y esa capacidad de rescatar los aprendizajes, ¿no? Por eso es que justo, o sea, el poderte ver como que puede ser todos estos personajes, ¿no? Todos estos momentos, todos estos símbolos, colores, formas, ¿no? O sea, perspectivas, es cuando enriquece, ¿no? O sea, es muy enriquecedor y nutritivo finalmente el que podamos vernos como todas estas etapas, porque pues no todo el tiempo vas a estar de ermitaño, como decías, o sea, también hay momentos en que vas a estar de emperador y hay momentos en que vas a estar de mago, de sacerdotisa y así, porque la vida te da y también otra cosa, algo chingón de estudiarlo, ¿no? Y de comprender, es que pues finalmente se vuelven poderes, ¿no? Y formas que tú puedes activar cuando tú ya los conoces, ¿no? Ahorita pues necesito ser el emperador para enfrentar esta situación, ¿no? Que requiere de fortaleza, de esta estructura, ¿no? De llegar y presentarme con ese poder que sabes que eres, ¿no? Y a veces vas a necesitar llegar así como con la templanza, fluido, como ángel, con empatía, con conocimiento, con tus emociones a flor de piel, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a presentar de acuerdo a cada situación para pues que, ¿no? O sea, que todo funcione, ¿no? Entonces, más allá de, sí, situaciones que te leen, pues también puede tener ese uso muy poderoso. O sea, más allá del poder y que, ay, wow, qué herramienta, y voy a estar bien poderosa y voy a llegar de emperador. No, o sea, es más bien desde esa humildad que requiere pues el trabajo personal, ¿no? O sea, pues quieres ser una sacerdotisa y quieres llegar como sacerdotisa a tu próxima date, bro, pues tienes que trabajar, ¿no? O sea, tienes que conectar con tu energía sexual, con tu parte mística, con tu feminidad, con tu fertilidad, con tu luz, con tu oscuridad, trabajar, darte en la madre, conocerte, volverte a conocer, sanarte, llorar, ¿eh? Y para poder llegarte y presentarte como esa sacerdotisa. Entonces, pues sí, o sea, no es así de, ah, ya, hoy soy la sacerdotisa, ¿no? No, no desde ese lugar de ego, sino al contrario, desde ese lugar de trabajo, ¿no? Trabajo para poder tomar los poderes de este personaje y que me construya como alma, como ser humano. Que justo es parte esencial de los arcanos mayores, que todos son arquetipos, ¿no? O sea, los arquetipos es estos personajes los cuales tú eres en algún momento de tu vida o puedes ser, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirven, no? Como decimos, las etiquetas solo nos funcionan a los seres humanos no para juzgar, no para segregar, sino más bien para entender.
¿no? Entonces, ¿cómo puedes entender la energía de, como ahorita dijiste, de la sacerdotisa? Ah, pues entendiendo qué es, cómo se comporta, cómo piensa, cómo decidiría, cómo se sentiría, cómo se sentaría, cómo se expresaría, cómo taca, taca. Entonces, lo ves afuera y entonces lo puedes integrar, ¿no? O sea, es parte de la utilidad también de los arcanos, el que literal, o sea, porque aparte son obras de arte, cabe mencionar, o sea, cada una de estas ilustraciones, un artista bajó la información y la puso aquí y se ha ido alimentando a través de los siglos y nos despierta, o sea, en el momento que la vemos, los códigos nos despiertan información interna, ¿no? O sea, solo con verlo ya la información se despierta, pero si tú le das toda esta profundidad que te digo, o sea, analizar la sacerdotisa, qué es, qué significa, qué rol juega, pues sí, en nuestra historia, ¿no? Porque al final a través de la historia es que hemos aprendido a actuar, a pensar, a reaccionar y por eso es que podemos tomar lo que mejor nos sirva para poder actuar en consecuencia y ser, sobre todo ser en consecuencia. Sí, o sea, finalmente esta herramienta, pues su origen es ocultista, ¿no? O sea, el ocultismo habla del principio de los tiempos cuando el ser humano intentaba comprender los sucesos que les parecían inexplicables, ¿no? O sea, cuando estaba observando los astros, el sol, la luna, la lluvia, los fenómenos naturales, ¿no? Y de alguna forma, pues tenía que sobrevivir en ese mundo, no entendía, ¿no? Entonces, finalmente se observaba, ¿no? A él mismo y encontraba cierta relación con todo este mundo exterior, con lo que sentía, ¿no? Con lo que sentía, con lo que pasaba. Y realmente, ¿quiénes eran los que los descifraban, no? Empezaron a descifrarlos, pues, los que se les llamaban en ese tiempo sacerdotes, brujos, pues todo este gremio, ¿no? Que era como que tenía este conocimiento. Por eso es que finalmente está relacionado como una herramienta, pues, ocultista, de brujería y así, porque estos personajes tenían esta sensibilidad y empiezan a trasladar, ¿no? Esa información para entenderse a sí mismos y entender al ser humano. O sea, finalmente era no con una intención, ¿no? O sea, de dolo, sino para ver qué está pasando, cómo nos entendemos, cómo comprendemos lo que pasa. Entonces es que hacen esta transcripción, viene de tiempos de Hermes Trimegistro, ¿no? Trimegisto, el que hizo este libro de los principios universales, el Kybalión, donde vienen todos los principios del universo, ¿no? O sea, es información finalmente que, pues sí, o sea, es oculto, es la parte oculta del ser humano, ¿no? No porque sea malo y que terminó ocultándose justo para que poder dominar a las masas y que el ser humano no entendiera su propio poder personal, ¿no? Por eso es que es ocultismo, pero pues no porque sea como tal oscuro, ¿no? Simplemente tuvieron esa, o sea, como dices, ese regalo y ese favor de trasladar ese conocimiento de lo que ellos veían, ¿no? Porque no había literal más conexión con el universo, con los astros, con los fenómenos, con la naturaleza como tal. Entonces, wow, o sea, cuando ves eso dices, ay, pues sí, ¿no? Gracias. Entonces, ayuda a que también pues se le pierda el miedo, ¿no? A esta herramienta y por supuesto el tema adivinatorio, ¿no? O sea, porque pues no adivinas nada, no podemos adivinar, ¿no? La adivinación pues finalmente es parte de algo que existe como suerte, azar, que pues también está bien, pero para integrarlo como algo que te ayude a evolucionar, pues a través de el proceso personal y de entender esa relación contigo mismo y con lo que te rodea. Y a lo mejor hay a quien se cuestione como, ah, bueno, o sea, pero esto cuando ellos lo digirieron, pues ni siquiera había el desarrollo científico que tenemos ahora, y entonces por eso ahora ya, o sea, de hecho es parte del por qué fue todo este conocimiento relegado o segregado o hecho a un lado por todo nuestro otra evolución, ¿no? Pero justo por algo es que lo traemos de vuelta porque tenemos esta tendencia de todo es blanco o negro, ¿no? Y entonces es como estas herramientas nos recuerdan que no, que de hecho todo es una gama de colores infinitos, de frecuencias infinitas y que por eso hay que voltear a ver todos los factores, ¿no? O sea, internos, externos, macros, micros y entonces estas herramientas nos conectan con eso. Por eso es que justo
estamos en esta era de esta transversalización, de la evolución como la conocemos y de nuestros ancestros, ¿no? Y cómo ellos entendían y cómo entendemos, y entonces ahí es donde pues ahora sí que se cuecen las habas, o sea, en el entendimiento de nosotros como integralidad, ¿no? Así como seguimos en este aprendizaje de nuestra integralidad, eso va en conjunto con el entendimiento de la integralidad como unidad, como seres humanos, ¿no? Y eso compone toda nuestra historia, eso compone desde que empezamos a existir en esta tierra hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que no conocemos. Entonces, justo es todo este entendimiento que es muy vasto, que de pronto puede ser como too much, pero realmente es algo increíble, o sea, te da claridad. Entonces, cuando ves que algo te funciona, pues entonces es cuando entiendes pues el porqué de su existencia per se. Yo creo que nunca me imaginé leer el tarot, porque justo como decías, lo veíamos del pasaje esotérico y así de freak, pero la vida pues dio vueltas y nos llevó a poder tener la oportunidad de estudiar esto con una profundidad bien tonta y, o sea, wow, estamos muy agradecidas de poder interpretar este conocimiento. Y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu arcano favorito? Ay, pues justo desde que iniciamos lo estaba pensando, es que son tantos que ahora sí que depende, ¿no? Pero yo creo que en mi historia en general, justo un arcano que ha marcado mucho, aparte de mi amigo el ermitaño, es la emperatriz. O sea, voy a tratar de resumir la historia para no llevarme otras 18 horas porque ya sabes que me gusta contar mucho a detalle las historias, pero voy a tratar de sintetizar. Yo estaba en una situación muy limitada en la que ni siquiera yo misma me daba cuenta del límite, ¿no? O sea, era como, esa era mi realidad y creí que era pues la mejor realidad que tenía porque era la única que conocía, ¿no? No sé si les ha pasado, seguramente sí, yo creo que en general nos pasa a muchos, pero al final mi alma, mi ser buscaba respuestas, o sea, era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no fluye nada? ¿Por qué no encuentro mi camino? ¿Por qué estoy perdida? Bla, bla, bla. ¿Y por qué tengo esta realidad jodida? Porque realmente, o sea, a pesar de que pensaba que era la mejor realidad que podía tener, era una realidad muy jodida. O sea, en mi entorno era lleno de violencia, igual feo, ¿no? Entonces, y fue justo cuando nos acercamos al tarot, y yo creo que fue parte de mis impulsos, de mi alma, de buscar respuestas, cuando tuve de mis primeras lecturas de tarot, y pues con una maestra que creo que, pues la neta nos enseñó mucho, ¿no? Desde distintas maneras, pero pues universalmente agradecidas. Y salía constantemente este arcano, ¿no? Era como la emperatriz. Y al final, o sea, algo que yo me daba cuenta era que yo en este lugar donde me hacían falta herramientas, me aprensaba de mi ego, ¿no? Digo, es algo que también he ido entendiendo que así funciona, ¿no? Entonces, pues yo era champs, ¿no? O sea, yo era una mujer que a mí no me vencía nadie, yo siempre tenía la razón y yo era poderosa y me salía pero esta no estaba así, esta estaba así, ¿no? O sea, al revés significa que está en desequilibrio. Es como, no, o sea, yo soy la emperatriz, o sea, yo siempre soy la emperatriz, o sea, ¿de qué me hablas? Aunque por dentro yo sabía que ni siquiera sabía lo que era la emperatriz, ¿no? Entonces era como, o sea, sí quiero ser ella, siempre he querido ser ella y o sea, hablo de cómo me sentía en ese momento, era como, pues, pero sepa la chingada cómo realmente sea ser ella, ¿no? O sea, incluso no sé si les ha pasado o si a ti te ha pasado que ves a otras personas que son esa emperatriz o ese emperador y es como, güey, quiero ser, pero a la vez tu existencia me cala, ¿no? O sea, es como, ¿no? Y es ahí donde suceden cosas extrañas. Pues yo la observaba, o sea, la observé y en ese momento fue, tómale una foto, ponla de fondo de perfil, o sea, casi imprímela, dibújala, no sé qué. Fíjate que me faltó dibujarla, tal vez sea parte de los mensajes de esta conversación actual. Y eso, o sea, eso hace más de 8 años de esto, ¿no? Tal vez, no, tal vez estoy exagerando, como unos 6 o 7, ¿no? Bueno, X. Entonces, pues yo la veía, la estudié, o sea, la observaba así como de casi métete en la cabeza, ¿no?
Y ya luego la solté, o sea, fue como, ya, o sea, creo que ya la entendí. Bueno, y obviamente volví a salir y volví a ver aprendizajes sobre ella y volví a ver aprendizajes. Ah, justo lo que te quería decir por algo que dijiste hace rato, ¿no? Como de, "Ah, hoy quiero ser ella y entonces me visto y soy una perra o lo que sea en cuanto a la sacerdotisa o así, ¿no? Dijiste sobre las citas, lo cual me fue muy hilarante porque justo, o sea, dije, bueno, yo soy la emperatriz, ¿no? Entonces me puse un vestido de noche bien perro, me fui de hecho fuimos porque tú estabas también, tú traías un vestido rojo increíble, porque aparte, o sea, ¿A dónde? sí, fuimos a un evento de estos así, donde puedes ir de lo más increíble, ¿no? Entonces este es mi momento de brillar de mi emperatriz. Y de hecho, justo hicimos photoshooting, porque fue cuando empezamos con este show de tomar fotos donde sea, como sea y todo, nuestros inicios como influencers. Y entonces tomamos fotos y de hecho tengo una foto en una cosa que parece un, ¿cómo se llama? Ah, ya sé cuál, como ¿Sabes sillón, cuál? ¿no? Ah, Ajá, que parecía, ay, ¿cómo se llama? Donde se sientan las reinas, trono. trono, en un trono, y me puse de lado así como súper emperatriz. Yo en mi modo más emperatriz. Y pues no, o sea, realmente, de hecho ahí apenas estaba empezando a procesar lo que significa ser emperatriz. En ese momento fue mi forma de, literal, pues literal, o sea, empiezas a jugar con los personajes para poderlo ser, o sea, Ujú. hubo un momento en el que me juzgué por hacer eso, ahorita lo veo más bien como mi yo niña intentando entender esa energía, ¿no? O sea, como cuando empiezas a entender algo, pues la juegas, o sea, es parte de lo que también mucho enseñamos, ¿no? Juega con la energía, juega a bailar, juega a pintar, juega, porque en este juego, ahí es donde lo entiendes. Si tú dices, no, esto está muy lejos de mí, ¿no? Como muchas mujeres que nos dicen como, yo no soy sensual, yo no soy atractiva, yo no soy bla, o sea, que es como justo, ¿por qué? Porque no quieren atreverse a jugar, ¿no? Y no solo mujeres, hombres también, ¿no? Es como, no, yo no puedo bailar porque eso es como de mujer y me siento muy femenino y entonces como, no, güey, juégale, ¿no? Deja que tu cuerpo se mueva y ahí vas a descubrir cosas. Es decir, o sea, yo así me sentí en ese momento. O sea, no lo sabía, obviamente lo he ido entendiendo, pero justo jugué con la energía, la jugué hasta que vi, pues, o sea, obviamente ni siquiera depende del vestido perrísimo que te pongas, ¿no? O sea, es realmente que te sepas, que tengas ese equilibrio, que te sepas en abundancia, o sea, que sepas que eres abundancia y que no necesitas nada, ¿no? O sea, literalmente no necesitas nada. Una pareja, no necesitas la mansión, no necesitas, o sea, digo ejemplos de lo que la gente siempre piensa que necesita, ¿no? O sea, yo en ese momento no era algo que pensaba que necesitaba, o sea, yo sí estaba un poco más como en esta búsqueda de sí, de conceptos bien establecidos al final sociales, ¿no? ¿Cómo debe de lucir la vida perfecta, ¿no? La pareja perfecta, la mujer perfecta y toda esta parte que la verdad, cómo hemos deconstruido esos conceptos, ¿no? Y entonces la emperatriz parecía la mujer perfecta, o sea, era ahí donde estaba toda la disonancia como de, güey, o sea, yo soy la mujer perfecta o todos los días trato de ser la mujer perfecta y ahora me dices que tengo que ser ella, o sea, ¿cómo no estoy entendiendo eso? Sí, porque no es eso. O sea, de hecho, o sea, justamente ahora soy la más emperatriz que he sido en toda mi vida cuando me he visto en chanclas con mis greñas así, cuando voy y recibo a alguien con mi abrazo y mi amor y mi yo, ¿no? Entonces ahí donde dices, o sea, la emperatriz es esa persona que sabe que puede dar todo y que no necesita nada, pero a la vez puede agradecer todo lo que se le da, ¿no? Entonces, como es una explosión de entendimiento, ¿no? Sí, y aparte es un personaje vulnerable, ¿no? O sea, que se sabe y se muestra vulnerable y que esa vulnerabilidad es lo que la hace fuerte, que está conectada con su energía femenina, con su Venus, con su sensualidad, que se sabe fértil simplemente por ser, ¿no? Porque está conectada con la naturaleza, que sabe, como dices, que todo lo tiene para ella misma, que está conectada con su tercer ojo, con su, aquí está, ¿no? La representación de la pineal, o sea, ella se sabe poderosa
y sube y baja información y es y guía, pero desde un lugar de acción, por supuesto, porque es el número 3 plexo solar, pero de ese amor, ¿no? O sea, amor a ella y a todo, y a través de eso es que puede expandirlo. Entonces, sí, 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 te entiendo. Sí, loco. Sí, justo. Ujú. Justo, o sea, siempre pensamos en estos personajes poderosos, tanto también el emperador, la emperatriz, la sacerdotisa, el hierofante, como estos personajes rígidos. Y justo parte de lo que el tarot te enseña, como bien lo mencionabas, es, no, güey, o sea, la firmeza puede ser amorosa, el poder, o sea, el poder de ti misma puede ser mostrar tu vulnerabilidad. O sea, de hecho, no hay persona más valiente que aquella que muestra su vulnerabilidad, ¿no? O sea, entonces, no es, o sea, esta historia que te han contado de mostrar no mostrar tus emociones es lo que te hace ser invencible, es como, no es cierto, güey, o sea, ya jugamos ese juego y la verdad perdimos, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. sobre todo yo desde mi experiencia sí puedo decir, no, es un juego que te recomiendo saltarte. Es cañón, o sea, creo que justo este vínculo que tenemos, cómo hemos vivido la herramienta, es lo que nos hace tenerle como este cariñito, ¿no? O sea, como decir, es que de verdad sí funciona, lo hemos visto en nosotras, lo hemos visto en las lecturas que hemos compartido con muchísimo amor, cómo a la gente le sale cosas, o sea, que aparte justo nosotros no tenemos, o sea, fungimos como un canal, pero no es como, ajá, yo te saqué la carta que pensé de acuerdo a lo que sé de ti, no, o sea, es algo muy maravilloso. Tú cuéntame, ¿cuál es tu carta favorita? Ay, pues la sacerdotisa, sí, o sea, creo que es la que más me ha ayudado a entenderme como un ser dual, ¿no? O sea, creo que yo siempre he sido como más extremista, bueno, era, ¿no? Irme a los extremos, excesos, siempre, pues, si, si quiero esto, pues es de esta forma, ¿no? O sea, era blanco o negro, ¿no? No entendía yo el concepto de la dualidad. Y entender este personaje es el que me ha hecho poder aceptar ambas de mis partes, ¿no? De mis formas, de mis caminos. Y ver también la oscuridad como un pilar, ¿no? Porque yo la veía como una debilidad, un fracaso, como una parte que pues me había llevado al cuas, ¿no? Y que me había, pues sí, ¿no? O sea, como descontrol, exceso, libertinaje, como dolencia, ¿no? O sea, la oscuridad la sentía como un espacio difícil. Y cuando supe que este personaje tan cabrón, sus pilares, uno de sus pilares es la oscuridad, dije, no, pues sí, a huevo. Entonces pude entender yo toda esa parte difícil de mí, oculta, oscura, y todos esos aprendizajes complicados como una fortaleza, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Y además que pues esa fortaleza y ese entendimiento hacen este personaje, o sea, la sacerdotisa, como decía al principio, pues es un ser, para empezar, es místico, ¿no? Que reconoce su poder oculto, su poder interior, conectado, sabio, que entiende el ciclo de la luna como parte de su ser, ¿no? De su sabiduría, pues que está calmo, que sabe que su fertilidad es simplemente por ser ella, ¿no? O sea, conformar toda esta sabiduría, esta intención y que fluye aparte, ¿no? O sea, algo lo que, o sea, creo que la herramienta que más me ayudó cuando estuvimos estudiando esto es pues que te sale esta carta, ¿no? A lo mejor que tienes que llegar, o sea, no tienes que llegar a hacer, pero bueno, ¿qué pasa si trabajas en tal, pues vas a hacer esto, ¿no? Y, o sea, es una cosa distinto entre el querer ser y ser, ¿no? O sea, el ser es lo que llama, lo que atrae, lo que hace, ¿no? Entonces, darte esa oportunidad, ¿no? De ser este personaje o cualquier personaje es lo que te permite, pues, sentir, ¿no? Esas facultades. Además que es un personaje muy sabio porque tiene
en sus manos a la Torá, que significa, pues simboliza sabiduría de muchas partes, de muchos contextos, y me parece, wow, ¿no? O sea, súper místico, erótico. Aparte, pues es dos, ¿no? O sea, es energía sexual, fluidez. Siempre he estado conectada con esa energía, pero pues también un poco desorbitada, ¿no? Entonces, esta carta pues hace una guía para poder canalizar esa energía sexual de una forma más consciente, de entendimiento, de plenitud y así. Entonces, pues sí, es mi favorita 100%. El tarot es una herramienta súper linda, súper profunda, que como lo he dicho, podríamos hablar 10.000 horas sobre ella. Ujú. Pero bueno, yo creo que podemos hoy dejarlo aquí. Quizá podemos hacer una lecturita, una tirada rápida para compartirla con quienes nos han escuchado hasta ahorita y que justo sea como una lectura para quien oiga esto, ¿no? En el momento que lo oigas, si lo estás oyendo cuando se estrenó el episodio, qué chingón, pero si lo estás escuchando después, que también sea en el momento en que lo escuchas la lectura que te corresponde, ¿cómo es? ¿Qué opinas un pasado, presente, futuro? Órale. Tú que tienes mano santa. Listo. Pasado. Ah, Pues sí. justo. Pues ya hablamos mucho de este personaje, finalmente, pues que no se olvide, ¿no? Que, pues sí, es algo que hay que rescatar, ¿no? Siempre voltarte a ver, siempre rescatar esa introspección, ese aprendizaje personal, asumir sobre todo, ¿no? La responsabilidad pues tu camino, ¿no? De tu camino, de tu historia, y no verte en este momento como una consecuencia de las circunstancias, ¿no? Sino como un creador de tu historia. La respuesta Presente. es sí. El sol. Pues como lo podemos ver ahí, el sol es justamente este momento de plenitud, este momento de que todo empieza a tener sentido, ¿no? O sea, justamente el lugar donde todos los engranajes se conectan y entonces todo lo que con el ermitaño trabajaste, introspectaste, entendiste, entonces se empieza a ver reflejado en tu realidad, ¿no? O sea, el sol es luz, todo lo que el sol trae, ¿no? O sea, el sol es vida, es acción porque refleja tu fuego interno, ¿no? El fuego interno que se refleja con el sol porque es algo que te mueve a hacer las cosas. Entonces, en esa acción hay un resultado y pues si te digas el bebé, que justo viene el caballo blanco que ya se mencionaba hace rato, pues el bebé es la representación de la pureza, ¿no? De este lugar de plenitud, en esta posesión pura de la existencia, ¿no? O sea, también no solamente en cuanto a logros, ¿no? Porque muchas veces tenemos ya como ese chip de logros, logros, logros. Es como más bien en ese lugar de plenitud per se, o sea, tú eres y por eso Presencia. disfrutas, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? Ujú. Obviamente en base a todo lo demás, o sea, no solamente te conformas con lo que hay, sino más bien aprendes a disfrutar de lo que hay y rescatas el aprendizaje todo en conjunto, ¿no? Invitación también a conectar, bueno, a conectar con esa parte práctica, lógica, de acción, pues de fuego, ¿no? O sea, con ese impulso por hacer las cosas que finalmente te llevan a este estado. Y futuro, la fuerza. Pues este es un personaje muy lindo, ¿no? Pero que justo habla, si te fijas, es un personaje al contrario del emperador, por ejemplo, ¿no? Simboliza fuerza también, pero una fuerza desde una vulnerabilidad integrada, o sea, es un personaje que está dominando un león, pero desde un lugar de amor, ¿no? De comunicación, de empatía, de entendimiento, de comprensión, de iluminación. O sea, este personaje sabe que con su tacto, con su amor, puede dominar cualquier fiera, ¿no? Pero
desde este lugar bonito, amoroso, conectado, empático. Hay un 8 muy presente que habla pues de que el infinito está inmerso, ¿no? En que se sabe infinito en posibilidades, que se sabe abundante, que se sabe comprensivo, pero justo pues de este lugar, ¿no? De conexión, de empatía, de amor. Conoce tu pasado, ¿no? No lo pierdas de vista, hónralo, entiéndelo, honra tu historia, rescata el aprendizaje, ¿no? Para que te sientas a través de de tus acciones, pues inocente, feliz, libre, enérgico y lleno de vida, para que puedas emplear la fuerza, pues desde este lugar amoroso. Qué bonito. Qué Loco. bonito, qué bonito. Privilegio tener estos mensajes del universo, literalmente. Pues bueno, como siempre, es un gusto conectar contigo, con tu sabiduría y con pues tu existencia totalmente. A la persona que llegó hasta aquí de escucharnos, pues en principio muchas gracias por tu atención y pues por abrir tu mente y tu corazón a esta información, ¿no? O sea, al final, Jessie y yo siempre tenemos el objetivo, la misión de compartir lo que sabemos con muchísimo amor. Aquí no hay verdades absolutas, aquí solo hay conocimiento que si te sirve, tómalo y si no, déjalo, pero que te cuestiones siempre, ¿no? Si sí estás haciendo ese análisis de la información o nada más te estás cerrando a que tu verdad es la única verdad, ¿no? Y pues ahí hay mucha oscuridad, entonces esa etapa recomiendo saltártela. Con mucho amor compartimos esta herramienta, que recuerden que las lecturas de tarot están siempre disponibles para ti. Puedes contactarnos por Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Obviamente en Spotify está este podcast, al igual que en YouTube, donde lo puedes ver en video. Por suerte en Spotify ya también se puede ver videos, así que tú decides en qué plataforma lo ves. Nos puedes mandar mensajitos si es que quieres alguna sesión individual o si quieres unirte a nuestras siguientes experiencias, porque este año venimos muy emperatrices y pues vamos a compartir con toda nuestra fuerza y para llegar a muchas almas que quieren trabajar en sí mismas, ¿no? Así es, gracias también a ti por compartir tu experiencia, tu sabiduría, siempre desde un lugar de crecimiento para ti y para todos. Y pues que se expanda mucho esta herramienta. Gracias por abrirnos tu corazón. A ti que nos estás escuchando, viendo, espero poder conectar contigo pronto. Besos. Sí. Vale, nos vemos en el próximo episodio. Chao.